Julião, você tem alguma notícia do pessoal do Chile, da Argentina e Equador? Já escrevi no grupo falando. Eu falei com a Analia e com a Jaqueline hoje de manhã e falamos sobre o evento da tarde, mas não falaram nada e agora não está respondendo. A professora Ruth não tem respondido desde ontem. Eu não sei neste momento nada deles. Vamos aguardar um pouquinho, porque eu estou vendo que só está a Paulina aqui da Colômbia, né? E algumas pessoas que terão que se apresentar. A gente ganhar tempo, pudesse as pessoas se apresentarem. Eu vi que tem muita gente só ouvindo, não está com microfone. Então, o pessoal que só está ouvindo podia colocar aqui do lado. Por exemplo, a Marina. De onde é a Marina? Podia escrever aqui do lado, Marina? Aqui à sua direita, você escreve no chat de onde você é. A Nájila é nossa aluna de mestrado. A Nicole também. Nicole, eu não saberia dizer quem é. Escrevam aqui do lado, à sua direita, no chat. Nájila, oi. A Nájila é nossa aluna de mestrado. Estudante de nutrição da Universidade Federal de Minas Gerais. Olá, Renata, tudo bom? Quem está com o microfone pode falar. A Pietra é nossa aluna aqui de nutrição. Está aqui à direita, vocês podem escrever no chat ou falar. Mais gente, Ana Luísa, aluna de nutrição da USP do Ribeirão Preto. Ana Lúcia, aluna de nutrição da USP. Agora tem mais gente aqui em cima. A Adriana, aqui que está com o microfone, é a nossa Adriana ou é outra Adriana? Aluna de mestrado, da Unicamp. A Ana Luísa Gonçalves, do terceiro ano, acho que é da nossa aqui. A Rosa falando aqui, a Nicole, aluna de nutrição da Unicamp. Quem que não se apresentou ainda? O Alex, está ouvindo. As duas Isabelas do quarto ano da Unesp. A Ana está aí. A Ana é do Chile, a Ana Pinheiro. E a professora Analia também já está se conectando. Tá. A professora Ruth não deu notícia, então? Não. Ela visualizou a minha mensagem, mas não tem respondido ainda. Talvez ela esteja com algum problema. Final de ano é mais complicado, né? Olá, Ana.
Oi, tudo bom, Maria Rita? Tudo bom, Ana? Como é que tá? Aqui estamos, com o Chile meio revolucionado, mas aqui estamos. A Ana é brasileira, Rosa, mas eu não sei mais se ela é brasileira ou é chilena. Há quanto tempo você está no Chile, Ana? Vou responder a primeira parte da frase. Brasileira sempre. Já tem 20 anos que eu estou aqui. Ah, sim. É, faz bastante tempo. Eu sabia que fazia bastante tempo. Não tinha dimensão dos 20 anos. 20. Mas, para matar a saudade, amanhã eu estou chegando no Brasil. Ah, já passa as férias por aqui, né? Sim, mas não é férias não, eu estou indo numa atividade da Universidade Federal de Ouro Preto. Hum, Então, vou dar esse resto de semana lá com o pessoal. Aí você volta para o Chile. Aí eu volto. Continuar com a vida. Tá certo. A Ana Lia ainda está sem microfone, vamos esperar um pouquinho. Paulina, você quer se apresentar, dizer com quem você está, se está sozinha? Eu vi a Paulina por aí. Será que ela se afastou um pouquinho? Quem mais está com o microfone? Deixa eu ver aqui. Bien. Profesora Ana, ¿estás Hola, escuchándonos? Hola, te sí, escuchamos muy bien. perfecto. Muy bien, lo Ah, que bom. conseguimos. Sí, Ya lo la logramos. profesora, ya la profesora María Rita está aquí Bueno, y ya hay algunas personas y la profesora Rosa Banda muy ya bueno, preparada. Bienvenida, profe. perfecto. Vamos a dar un tiempito para ya acabar de organizarnos y damos comienzo. Bueno, Olá, Maria. Gostaria de se apresentar para a professora Rosa? hola. ¿Ahí me escuchan? Sim. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, bienvenidas. Tuve un poquito de inconvenientes, pero ya está todo bien. Muy bien. Perdona, ¿te llamas? Ana Lía González, de la Analia? Escuela de Nutrición de Córdoba, de la Universidad Nacional de Córdoba. Ah, qué bien, encantada. ¿Cómo estás? Igualmente. Bien. O Gabriel está se apresentando, diz que conheceu você em Brasília, é nosso aluno de doutorado. Sí. ¿Quiénes están? Sim. Bom, muito bom. Será que começamos? Muy bien. Profesora Analia, voy a desactivar tu micrófono mientras tanto, ¿ok? Bueno, Cuando necesites. Perfecto. Sim. Tem
Tem algumas pessoas que não estão conseguindo ingressar, né? Agora eu não sei quem são. Maria Eugênia, a Marcela. A Marcela agora está ouvindo. Cristiane. Quem é a Beatriz? Por que está com essa coisa ali do lado, Rolhar? Ai, não sei. Tá de apresentadora, mas não fui eu. Tem duas apresentadoras, está diferente aqui. Sim, mas a apresentadora é a Rosa, não é? Isso, tá com ela, mas... Olha, já saiu da Beatriz. Eu acho que é porque está entrando pessoas e vai correndo. Pode ser. Eu acho que só a Maria Eugênia e a Cristiane, que a Cristiane agora está ouvindo. A Beatriz agora... Mas a Maria Eugênia também, ela está 2 vezes. Tem uma que está escutando, uma Maria Eugênia que está escutando. Tá, e a Beatriz é que não está escutando. Não está. Eu acho que a gente pode começar. Como de costume, nós vamos trabalhar no nosso portunhol. Acho que tem gente com o microfone aberto. Só um pouquinho, Rosa, depois você abre o seu. Eu vou falar isso. Aí, perfeito. Nós vamos fazer essa nossa atividade em portunhol. Cada um fala na língua que sabe. E todo mundo fala um pouco mais devagar para ouvir. Eu pedi para a professora Rosa Wanda fazer a apresentação em espanhol. A gente tem aqui, eu estou avaliando agora, eu não sei, a Paulina, será que tem alunos com ela? As pessoas que estão nos outros países estão acompanhadas? Professora Analia, tem mais gente com você? Desde aquí de Córdoba hay gente que no va a estar conmigo acá, pero sí se va a conectar. Sim, porque eu estou verificando se é melhor a professora Rosa Wanda falar em espanhol. Se tiver mais pessoas de Córdoba que vão se conectar, e eu sei que da Colômbia sempre se conectam outras pessoas, a professora Rosa Wanda mantém falando em espanhol e todo mundo vai se acostumando com o espanhol. Acho que é importante, né? E as perguntas poderão ser em português. Eu própria não falo espanhol, as pessoas me entendem, eu acho que foi convivência. Profesora, de aquí de Colombia solo estamos profesores. Sim, mas melhor que seja em espanhol. Sí, sería interesante en español. Sim, então fazemos em espanhol. Bueno, gracias. Sim. Então, como surgiu, né, a ideia de convidar a professora Rosa Wanda para essa nossa atividade? Na última atividade que tivemos, pensamos em trabalhar um pouco a questão da rotulagem de alimentos, essa preocupação que nós temos com os alimentos processados, industrializados, e principalmente porque aqui no Brasil estamos em consulta, que termina agora dia 9, sobre uma nova proposta de rotulagem frontal dos alimentos, e eu fiquei de convidar alguém do Brasil para falar sobre a rotulagem frontal. E depois eu recebi um vídeo, que eu até postei no WhatsApp nosso, um pequeno vídeo e um texto de uma amiga que está nos Estados Unidos, fazendo esse questionamento sobre os alimentos superpalatáveis, né? E logo lembrei da professora Rosa, porque eu estive com ela aqui, ela fez uma visita para a gente aqui na Unesp, e a gente conversou um pouco sobre essas questões e vi que
né? E venho acompanhando já faz tempo o trabalho dela. Já estive, inclusive, em bancas de alunos, e a professora Rosa é uma pessoa muito querida aqui no Brasil, entre o grupo aqui, os nutricionistas, e eu imaginei que fosse assim interessante convidá-la para trazer um pouco de luz aqui para essas discussões que a gente vai fazer hoje, né? Então, para algumas pessoas que estão aqui ouvindo pela primeira vez, né, que vieram porque hoje essa atividade é aberta, a cada 2 meses, mais ou menos, né? O ano que vem nós vamos ter um calendário mais fixo, mas a cada 2 meses nós fazemos uma atividade aberta. O SIG Obesidade ele já tem 2 anos e ele foi composto por um grupo de 4 universidades no começo, agora são 5, né? Na verdade mais do que 5 países, né? Brasil, Chile, Equador, Argentina e Colômbia. Do Chile temos 2 universidades. E da Colômbia também. São 2, né, Paulina? Professora, por enquanto, uma, mas a gente já convidou outras universidades que às vezes falam que eles querem participar, mas ainda não entraram na reunião que a gente faz. Mas o interesse está aí, só que às vezes não se programam, então, por enquanto, só uma. Sim, que a gente tem uma atividade bastante forte com o pessoal da Universidade de Antioquia, mas não para essa atividade aqui. Exatamente. Bom, e esse grupo tem esse propósito de pensar a obesidade na América Latina, como as pessoas obesas estão sendo cuidadas, como as atividades de prevenção, promoção da saúde voltada para a questão da obesidade estão sendo feitas, né? O que é que se tem feito em relação à promoção de sistemas alimentares mais saudáveis. Num primeiro momento, nós discutimos para conhecer um pouquinho as políticas de cada país. No primeiro ano foi isso que a gente fez. Cada país apresentou um pouco como é que é o cuidado à pessoa obesa, como é que são feitas as ações de alimentação e nutrição. E agora nós estamos já discutindo alguns outros temas, mas sempre pensando, né, sempre com foco na questão da obesidade. E está aberto a outras participações. Nós temos algumas publicações, algumas estão para sair, mas 2 fascículos decorrentes dessas reuniões já foram publicados. Tem 8 que estão a caminho, né, até o 8º, e depois a gente começa uma outra série, às vezes a gente produz algumas outras coisas por encomenda. É um grupo que a gente chama de coprodução, né? Essas 6 universidades, a gente se reúne e discute e propõe trabalhos. Nós já estamos começando também com algumas coisas de pesquisa, por exemplo, a Nájila, que está aqui, que é nossa aluna de mestrado, ela vai fazer um estudo comparativo entre Brasil e Chile, e a gente vai construindo junto conforme as coisas vão acontecendo. E todo mundo que está aqui pela primeira vez está convidadíssimo a permanecer, a ficar, a participar, a colaborar. E agora eu vou passar a palavra, então, para a professora Rosa Wanda, que vocês viram já o currículo dela, já foi divulgado, né? Ela tem assim, os estudos voltados para a área da psicologia, para a área da antropologia da alimentação, e tem contribuído muito nessa parte. Muito obrigada. Está aí, então, com a Rosa. Precisa ligar o microfone, agora sim. Pronto. Bom, María Rita, bueno, voy a hablar en español. Intentaré hablar despacio, así porque estoy muy poco entrenada para hablar en español, a pesar de que me gusta mucho la lengua, pero tengo hablado muy poco.
a los que escuchan en portugués certamente van a comprender porque mi vocabulario también es más derivado de la lengua portuguesa. Bom, primeiramente quiero cumprimentar el grupo Sigue Obesidad, que yo sabía de su existencia, había hablado con participantes del grupo, pero me enteré con más detalle ahora. Y realmente es un grupo muy, muy interesante, con un propósito muy valoroso para políticas más integradas en la América Latina. Y muy bien. Entonces, gustaría después, ¿no?, del final de la reunión, hablar con el grupo e intentarmos participar, ¿no?, que nos interesa mucho. Bueno, María Rita me ha dado una tarefa muy difícil, que sería hablar de la cuestión de los los hiperpalatables, ¿no?, los alimentos que tienen una palatabilidad muy acentuada. Entonces quiero inicialmente hacer un comentario preliminar al respecto de esta presentación. Inicialmente quería pedir disculpas porque aún no tengo una reflexión muy concreta y también sostenida por trabajos ya existentes en el campo. Como es un tema que me atrae mucho, que tiene mucha relación con nuestro trabajo de investigación, pero también es un tema muy nuevo y que hay muchas cuestiones involucradas. La segunda cuestión que quiero dejar claro es de dónde hablo. Trabajamos en un laboratorio que se llama Práctica, que es un laboratorio de prácticas y comportamiento alimentarios. Lo que hace este laboratorio son estudios que se dedican a trabajos que hacen una interrelación entre cuestiones socioculturales, por un lado, y las biológicas. O sea, cómo las cuestiones biológicas se expresan en el social y cultural y cómo los aspectos socioculturales también de cierta manera conducen cuestiones biológicas. Entonces, hablo en este campo de interés, que es intentar integrar trabajos con estos abordajes más integrativas desde el punto de vista metodológico científico, ¿no?, que es la integración entre socioantropología y biología. Esta no es una tarea fácil porque hay muchas limitaciones del método, pero intentaré hablar en el plan de las ideas algunas cuestiones que son importantes reflejarnos para tomarnos actitudes en relación a este tema. Bueno, aquí. Bueno, voy a intentar pasar por 4 tópicos, ¿no?, que son hablar un poquito de la sensorialidad, lo que es y qué funciones tiene, que son, empezaré hablando de las funciones biológicas y después pasaremos a mirar cómo esta sensorialidad se manifiesta en el medio social y en la cultura y en los valores, etc. Dentro del tema está la cuestión del deseo, del placer, y en el extremo de esto está el aditivismo. Y los hiperpalatables son alimentos que trabajan directamente con la cuestión del placer, del deseo y quizá del aditivismo, ¿no? El vídeo que María Rita nos envió fue muy interesante, muy fuerte, a propósito, muy fuerte, pero nos hace refletir
sobre los hiperpalatables. Pero destaco particularmente, no sé si todos que están escuchando esta fala, bueno, voy a intentar aumentar. ¿Mejor el sonido? ¿Estoy en el máximo? Aquí alguien comenta del... Algumas pessoas tentem eu estou muito bem. Bueno, entonces el vídeo empezaba de un ritmo y la cuestión va cambiando a un extremo con características de drogadicción, ¿no? De aditivismo. Y claro, esta pasaje no es tan directa, es compleja desde el punto de vista biológico y también desde el punto de vista social, porque de lo que se trata, la sustancia adicta sería alimentos. Y esto en nuestra sociedad es difícil de adaptar o encuadrar como una sustancia de dependencia química, que hace dependencia, ¿no? Entonces, esto hay muchas cuestiones involucradas, pero la hiperpalatabilidad sí merece reflexiones desde diferentes puntos de vista. Y después, en el último tópico, serían las implicaciones y los enfrentamientos que dejaré para hablar de una manera más libre, más en discusión, en diálogo con las personas que están participando de esta charla. Bueno, si buscamos lo que es la sensorialidad, yo aprovecho aquí para hacer una publicidad del Wikipedia, porque es una herramienta de trabajo muy buena y que necesita de apoyo de la población. Por eso he hecho esta publicidad, ¿no? Que es una publicidad para valorar el conocimiento. Bueno, la sensorialidad, partiendo de la definición de Villa, es un proceso que organiza sensaciones en el cuerpo y en el medio ambiente, haciendo con que sea efectivamente posible que nuestro cuerpo pueda convivir en nuestro ambiente. O sea, es la manera de interconexión, como captamos el mundo, colocamos el mundo por dentro de nosotros y también expresamos nuestro mundo para afuera, ¿no? Este proceso es muy complejo desde el punto de vista neurofisiológico, y porque recibimos e interpretamos muchísimos señales, ¿no? Que son los inputs sensoriales y que desde el punto de vista humano, estos inputs nos orientan en cómo estar en el mundo, ¿no? Para caminar, para hablar, para cualquier cosa, ¿no? Yo ahora mismo tengo un perro muy viejito, que era un perro valiente, muy grandioso, muy, muy listo, que ahora no escucha, no tiene más voz y tampoco ve. Y se ve como que es difícil la vida de un perro que no recibe estos señales sensoriales. Entonces, este equipamiento nos pone en contacto con el mundo, ¿no? La cuestión de la sensorialidad alimentaria particularmente es una cuestión muy interesante, porque desde el punto de vista evolutivo, los órganos sensoriales fueron desarrollados para garantizar la vida, ¿no? Entonces, hay una primera hipótesis
ya de los años, yo creo que los años 60 o 70, o los años 60 yo creo, que es sobre, que se llama la sabiduría del cuerpo, ¿no? Que es que nuestro cuerpo se ha organizado para reconocer la glucosa y el sodio, ¿no? Desde el punto de vista de la palatabilidad, del reconocimiento sensorial alimentario. Hay una otra hipótesis un poquito más vieja que es de un autor que se llama Paul Rossi, que es un psicobiólogo que trabaja hace muchos años y tiene un trabajo muy, muy importante dentro de la psicología alimentaria. Y él llamó esta de una versión condicionada, fundada, ¿no? Basada en síntomas de enfermedades relacionadas con déficit de nutrientes. O sea, nuestro cuerpo adquiere un conocimiento de lo que no es bueno, o sea, lo que nos falta, y a la memoria de estos señales de deficiencia hace con que podamos reconocer los ciertos nutrientes, particularmente la energía. Hay una otra hipótesis que dice respecto a la proteína y la gordura, porque esto es muy reciente, en los 2006 especialmente, que se ha hecho un avance muy fuerte con relación a las descubiertas del reconocimiento de los sabores, ¿no? Entonces, la proteína y la gordura, como son moléculas muy grandes, para estimular el paladar y olfato, las dependen de la digestión para quebrar en moléculas menores, y este reconocimiento ya no es más en el nivel más del olfato, que es lo que predomina en términos de reconocimiento del sabor, más sí particularmente la proteína y la gordura son por receptores que están principalmente en la boca, pero también en todo trato digestivo, y que estos receptores funcionarían, son hipótesis para qué sirve, ¿no? Funcionarían como reconocimiento de que necesitamos de estos nutrientes, y así cuando consumimos enviamos señales para nuestro cerebro y este condicionamiento se pone en marcha, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con estas dos slides es que el reconocimiento sensorial es muy importante para nuestra sobrevivencia. Entonces, es muy fuerte. Y dentro del área de nutrición se puso muy, muy, muy distante, muy poco valorado, porque siempre focalizamos en nutrientes y necesidad, pero no en cómo cómo el ser humano valora la cuestión del gusto, de lo que se pone para dentro de su cuerpo, ¿no? Y eso ahora, principalmente por cuenta de las neurociencias particularmente, los estudios tuvieron una evolución muy acelerada en esta primera y segunda década de este ciclo. Este autor, que se llama Shepard, ha publicado en 2006 un estudio muy definitivo por este campo, que es sobre el reconocimiento del paladar, de cómo reconocemos. Y él colocó junto la importancia de nuestro sistema de reconocimiento, está directamente relacionado con la capacidad olfativa, o sea, la percepción del odor, ¿no? Del smell, ¿no? en inglés. Entonces, es muy importante porque cuando comemos, ¿no? Accionamos un sistema cerebral muy complejo y
con áreas muy complejas que están involucradas en este reconocimiento. Entonces, en este dibujo se puede mirar con estos colores y estas setas que están aquí, todas las diferentes áreas del cerebro que son accionadas por olores, ¿no? Que se hacen presentes cuando expiramos y tenemos la comida en la cavidad oral. Así que esto se hace el reconocimiento y emitimos señales para diferentes partes del cerebro. Aquí. Bueno, así que, ok, perfecto. Entonces, este cuadro es del mismo autor, del Shepard, y él hace una explanación muy rica de cómo todas las modalidades sensoriales informan a nuestro cerebro lo que comer, lo que es bueno y conduce nuestra elección alimentaria, o sea, lo que elegimos para comer. Entonces tenemos la visión, la color, la forma, la frecuencia sonora, los aspectos somatosensoriales, ¿no? Como la temperatura, la astringencia, la cremosidad, inclusive el dolor, por ejemplo, de la pimienta, y todo eso, aparte de los sabores principales, ¿no? Y incluso de señales intestinales que también se van hasta nuestro intestino, con todo este equipamiento podemos reconocer, desear y sentir placer en comer. Entonces, todas esas etapas están presentes en este proceso. Pero gustaría de llamar la atención que cuando hacemos una diferenciación muy simple de diferenciar un alimento de otro, un sabor de otro, estamos utilizando una parte del cerebro más primitiva, ¿no? Pero, por ejemplo, mi perro, si estamos haciendo alguna carne o algo así, se pone loco porque siente el olor y tiene ganas de comer, ¿no? Y entonces es el reconocimiento de todo este conjunto de señales también se da en el sistema de memoria y en el sistema de subconsciente, ¿no? Que está en el aparato límbico, ¿no? En el sistema límbico. Y aquí hacemos nuestro reconocimiento, que después más adelante voy a poner de una otra manera un poquito más aplicada. Entonces, incluso el intestino, ¿no? A que nos gusta tanto estas cuestiones del trato digestivo nosotros nutricionistas, ¿no? El intestino también envía señales, ¿no? del circuito alimentario, también para partes del neocórtex primario, mas también del neocórtex de una parte más superior del cerebro que dice respecto al lenguaje, a emociones, a motivaciones e incluso al sistema de craving o fisura o ganas, ¿no? Que tenemos muchas veces de comer algo. En esta área se destaca la cuestión del aditivismo y del food craving, ¿no? Pero es importante que aquí tenemos el placer, el desplacer, el deseo, ¿no? y el craving. Entonces el sistema amígdala, pero es muy integrado, pueden mirar todas esas flechas y mirar cómo es complejo el reconocimiento sensorial. Bueno, desde el punto de vista social, ¿no? Lo que tenemos. Entonces, ese reconocimiento biológico muy complejo que ahora
apenas en estos últimos años, si bien estamos teniendo estudios muy elucidativos, desde el punto de vista cultural, los sabores reconocibles son reconocibles personalmente, pero también culturalmente. Si yo puedo me encantar algún tipo de insecto, por ejemplo, que se come en México, pero si yo no lo reconozco en mi sistema alimentario, es difícilmente yo diría, mira, me encanta comer, ahora no me acuerdo el nombre, pero yo he probado algunos insectos en México. Me costó porque hay que prepararse mentalmente para el hecho de comer algo que en nuestro sistema alimentario no se considera comida, no es comestible, ¿no? Y en otro sistema como el México sí está muy bien establecido. Entonces, el sabor, el reconocimiento del sabor es alguna cosa que tenemos de la cultura, más que muy temprano, a lo largo de nuestra vida, empezamos a aprender de lo que es y lo que no es memorizable. O sea, cuando aprendemos, tenemos el reconocimiento de un sabor reconocible, de algo que, mira, esto me gusta, tenemos que tener en cuenta que todo el proceso de nuestra formación se ha preparado para este reconocimiento. Si se acuerdan que en la imagen anterior tenemos aspectos de la memoria, aspectos del lenguaje, de la emoción, diferentes circuitos del cerebro que nos hace decir, mira, yo reconozco esto, yo me acuerdo de esto. Entonces el sistema cultural apoya y soporta y expresa estas características biológicas y hace el papel de influenciar mucho y facilitar mucho nuestra elección por alimentos, ¿no? Entonces los sistemas perceptivos de lo que comemos están ligados a memoria, a emociones, aprendizaje, lenguaje, que serán como, yo he dicho, yo creo que es el ejemplo más elucidativo de cómo una cuestión cultural está marcada fisiológicamente, visceralmente en nuestra biología. Entonces, este registro cultural, que aparte de los sabores, también se encuentran las reglas y muchas otras cuestiones culturales, nos orientan y nos conducen por toda la vida. O sea, nuestras experiencias más pregresas, más tempranas, van haciendo un acúmulo de informaciones que van a guiar nuestras preferencias alimentarias, nuestros gustos, etc. Bueno, un otro aspecto que yo creo que está directamente relacionado con la cuestión de los alimentos hiperpalatables es disminuir un poquito. De los alimentos hiperpalatables, que está en el reconocimiento que tenemos mecanismos homeostáticos, hay mecanismos hedónicos y también mecanismos de recompensa alimentaria que se ponen en marcha para orientar nuestra preferencia, nuestros gustos y nuestra motivación para llegar hasta un alimento. Entonces, claro, tenemos muy bien montado biológicamente lo balance energético, la necesidad que tenemos de poner energía en el cuerpo para nuestra sobrevivencia. Todavía, en estos últimos años, todos los mecanismos de balance energético biológicamente establecidos se evoluyeron mucho para la carencia alimentaria, para falta de alimentos, no falta de energía, pero no se prepararon biológicamente para el aporte excesivo, ¿no? Entonces, todos los mecanismos hormonales, etcétera,
que regulan esto están caóticos porque no funcionan con el sexo. Entonces tenemos obesidad y las regulaciones del apetito que funcionan normalmente en una persona eutrófica ya no funcionan de manera en una persona que tiene obesidad. Entonces el balance energético está muy bien establecido, pero nuestra regulación del apetito también se basa en el placer, en busca del placer, y el placer garantizado por características organolépticas de que hablamos hasta ahora. Este placer o desplacer convive juntamente con nuestra necesidad homeostática, ¿no?, de mantenernos nuestra energía, pero se sobrepone a ella también. O sea, si yo tengo un proceso homeostático que me dice que debo comer un X, pero por el placer, por ganas de comer, por disfrutar de algo, puedo comer más, ¿no? Entonces, esto resulta en gano excesivo de peso. Entonces, hay alimentos, y de entre estos podríamos llamar de hiperpalatables, que se reconocen mejor, pero ahora también hay estudios con otros nutrientes. Pero el azúcar y la gordura principalmente son nutrientes reconocibles que son capaces de modular expresiones metabólicas, de señales metabólicos, y prolongar nuestra ingestión alimentaria para mucho más de lo que es nuestra necesidad. Entonces, estos mecanismos no son homeostáticos, pero él se envuelve y se suman. En esta sociedad donde tenemos una cantidad enorme de alimentos que vienen con esta tarja del placer, del disfrutar, esto se torna muy acelerado y muy estimulado en nuestra alimentación, ¿no? Y lembrando este dibujo que tenemos, que el sistema de recompensa está involucrado, el sistema opioide, el sistema de endorfinas, pero también hay una parte que se llaman de las representaciones mnemónicas, que son las experiencias que tuvimos en nuestra vida, los factores culturales, el estado emocional, todo esto que también va a tener papel en nuestra motivación y en nuestro movimiento de nos dirigirnos a alimentación. Bueno, es dividido actualmente, es una división que se derivó de estudios con animales, pero esto se aplica, es para, desde el punto de vista pedagógico, porque no son sistemas que funcionan distintamente, pero funcionan todos juntos, integrados y dinámicos, que es el wanting, que sería a motivación, ¿no?, el esfuerzo de buscarnos un alimento. Yo quiero, voy hasta esto, ¿no? El liking, ¿no?, que es una reacción hedónica, o sea, estoy comiendo algo, pero tengo tanto placer que continúo comiendo hasta más de lo que necesito, a veces hasta más do que en el límite del placer incluso, ¿no? Y el learning, que serían las cuestiones cognitivas aprendidas a lo largo de nuestra vida. Entonces, el sistema es muy complejo porque tiene cuestiones relacionadas que nos hacen movernos hasta la alimentación, pero también disfrutarnos y revivirnos y buscarnos un alimento por cuestiones, por ejemplo, cognitivas. Yo quiero alimentarme de una manera más saludable, yo pongo esta parte de las minhas propiedades cognitivas para actuar sobre los demás sistemas. Bueno, y entonces, esos sistemas activan sistemas de la dopamina, algunos opioides,
y son parte de nuestro placer y de nuestra actividad alimentaria, porque todo eso existe, ¿no? Dentro de nosotras dinámicamente, no nos damos cuenta, no nos damos cuenta. Mi español está malísimo. Y así que, por ejemplo, cuando deseo algo, ¿no? Que quiero comer algo, tengo un deseo, eso significa que yo busco un placer, ¿no? Yo estoy y pongo en marcha cuestiones aprendidas, o lo que me da placer, lo que he comido, mi estómago. Y los estudios actuales, incluso el artículo que María Rita nos ha enviado, muestran muchos estudios, se son citados otros estudios, en los cuales cuando se mezclan alimentos, sal con gordura, azúcar con gordura, se potencializa el placer y se incrementa el consumo alimentario. Los aspectos mnemónicos son estos de aquello que aprendemos a lo largo de la vida. Entonces, María, no sé si como estoy de tiempo, se puede poner, ahora veo aquí en el comentario los chapulines, es verdad, los insectos, los chapulines me probó y me gustó, pero confieso que así me gustó, pero no es algo que es natural para mí, ¿no? Estoy respondiendo aquí a Ana Pinheiro, que me ayudó a lembrar del nombre de los insectos mexicanos que comenté anteriormente. María Rita, porque me Sim, olvidé de sobre o marcar. tempo, nós temos até as 19 horas. Então, você ainda tem um tempinho. É, tranquila, pode responder. Voy a más deprisa. Bueno, en el artículo que nos ha enviado, ¿no? de la intención de sistematizar y transformar el concepto de hiperpalatables en un concepto un poco más concreto, es interesante, ¿no? Porque tenemos mucha clareza de lo que sea hiperpalatable, ¿no? Hay descripciones que son cualitativas, como los fast foods, los alimentos gustosos, los alimentos con sabores intensos, los dulces, pero este artículo separa tres aglomerados que son los clústeres, ¿no? Que llaman, de hiperpalatables. Serían aquellos que tienen lipídios y sodio, lipídios y azúcar simples, y aquellos que tienen carbohidratos y sodio, o sea, otros, los amiláceos y cosas de estas con sodio, ¿no? La definición de lo que sería hiperpalatable se puede definir por la cantidad, pero también es interesante que nos podemos reflexionar que los hiperpalatables también son construidos a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, hay un episodio en la literatura que se llama el episodio de las Magdalenas de Michel Proust, que es un episodio muy clásico, se pone en cualquier mirar los culturales para okay.
Bueno, entonces voy a retomar este último trozo porque hay gente que tuvo problema con el sonido, la conexión. Entonces, el episodio de las Magdalenas es un personaje que es invitado para hacer una visita. No quiere de principio, pero después cuando está haciendo esta visita, le ofrecen té con magdalenas. Él acepta y entonces hace una descripción que tarda, yo creo que 2 páginas o un poquito más, sobre las sensaciones que tiene cuando pone la magdalena en su boca. O sea, él acuerda del amor de su madre, tiene una sensación de plenitud absoluta. Él tiene hace un viaje por sus memorias y recupera una sensación, esta sensación que tú tienes de conforto, que fue promovida por el paladar, ¿no? Por tocar al té junto con la magdalena, esto se disolviendo en su boca, promovió una especie de viaje, ¿no? Viaje en memorias, viaje de sensaciones, que es difícil, por ejemplo, cualquier persona enamorada, te acuerdas que fue enamorada, pero es difícil revivir la sensación de enamoramiento que tú vivió en el pasado. ¿Te acuerdas? Del punto de vista de tal, pero es difícil sentir de la misma manera. Entonces, la cuestión de los hiperpalatables existen de un lado por la composición, y esto es importante que se sistematice, pero hay que poner también dentro de esta concepción que alimentos, estos alimentos que tienen dulce, azúcar, todo esto, también están envolvidos en históricos, y la industria es muy, muy preparada para esto, porque hace muchos estudios para cogernos como animales de laboratorio, ¿no? Y entonces somos muy capturables desde este punto de vista. Entonces, el episodio de las magdalenas promovió una sensación y una emoción que es difícil que este personaje de Proust pueda buscar comer magdalenas en otras ocasiones para sentir o revivir una sensación de placer y de conforto, ¿no? No por acaso tenemos las definiciones de comfort food, ¿no? Y también son definidas por esta sensación de placer. Entonces, los hiperpalatables pueden ser definibles por su composición química, pero también puede ser definible porque nos trae mucho placer. Y estos placeres tienen un componente histórico de vida personal, de archivo, de memoria. Entonces, estoy casi terminando. Bueno, entonces, cuando hablamos de la sensorialidad alimentaria, entonces hablamos de un equipamiento biológico, ¿no? Que sería nuestro equipamiento de reconocimiento, que envía señales para nuestro cerebro, y nuestro cerebro es quien va a reconocer, interpretar lo que comemos, o sea, basado en asociaciones y memorias, en desdobramientos emocionales. Todo esto es que va a decir, esto me gusta, esto no me gusta, quiero esto, quiero otra cosa. El ácido o el amargo o el umami o el gorduroso son reconocibles en nuestra lengua, ¿no? Pero si cogemos una pastilla de menta y cerramos el nariz, podremos sentir que es dulce,
pero no podríamos sentir que es menta. Entonces, cuando abrimos, destapamos el nariz, podemos sentir la menta y la menta va a accionar el sistema de cerebro de reconocimiento de lo que es menta, de lo que es la experiencia con la menta, ¿no? Entonces, esto significa que nuestras experiencias alimentarias se quedan marcadas en nuestro cerebro. Entonces, pregunto, ¿cuáles serían las implicaciones del registro en la memoria sensorial, en nuestra memoria sensorial, de alimentos hiperpalatables? O sea, si cogemos un niño que pasa toda su vida, o el principio de su vida, tendo acceso, viviendo experiencias muy relacionadas a alimentos superpalatables, asociado a publicidad que también vehicula placeres, ideologías, ideas, deseos, emociones. Entonces vamos a tener nuestras referencias alimentarias envasadas en hiperpalatables. Y entonces estas personas difícilmente van a gustar de alimentos que sean normales. Vamos a aprender con la publicidad que el alimento puede traer alguna sensación que de verdad no sentimos, pero lo compramos, lo reproducimos de la publicidad de la misma manera que en una novela en la tele podemos nos emocionar. Y también vamos a aprender estos patrones y vamos a reproducirlo, vamos a pasar para nuevas generaciones, ¿no? Entonces, el Shepard comenta que el sistema cerebral de sabor, él cría percepciones, emociones, memorias, conciencia, lenguajes y decisiones. Pero cuando bebemos algo, nós no solamente detectamos y discriminamos, mas también asentamos estas informaciones en nuestra base personal, que nos dará placer o desplacer. Y este placer o desplacer son vividos también como recompensa, envasados en nuestras experiencias anteriores, las futuras y las aprendidas. Por tanto, esto va se quedando muy fuerte y muy arraigado, ¿no? Yo he propuesto, no sé si tenemos tiempo, María Rita se manifiesta, por favor, que miren en este link, y ahora podemos dejar para mirar después, pero voy a hablar rápidamente y después quien se interese puede mirar. Que es un link de una película muy divulgada en Brasil, que todos nosotros certamente ya estuvimos en contacto, que se llama Mucho Além del Peso, es del Instituto Alana y habla de la obesidad infantil. Entonces, en principio de este vídeo hay algunas escenas que sería en una comunidad muy pobre, va llegando una carrocita con refrigerantes, yo no me acuerdo cómo se llama en español, pero o sea, Coca-Cola, estas bebidas gasosas muy dulces. Entonces, este carrito va llegando en este pueblo, esta comunidad, y hay un niño muy gordo, o sea, que tiene una obesidad muy expresiva, y están junto con los amigos, ellos están muy animados con la llegada de este producto. Y después el vídeo muestra la escena de este chico, de este niño en casa, exigiendo de sus padres lo que sería junk food, ¿no? Y todo el sistema involucrado de negociaciones afectivas, de las tensiones domésticas de los padres que están muy sujetos a este niño. Y bueno, la película trata exactamente de esta generación de niños que los padres están fuera y compensan mucho dando cosas para los chicos, y de entre esas cosas están
están muy presentes los alimentos estimulados por la publicidad y otras cuestiones. Pero esta cena es muy importante porque muestra aspectos del aditivismo, muestra aspectos relacionados a que nos hace reflejar de quién es la responsabilidad de facto y así que cuando este mapa de cierta manera intenta presentar, no está muy bien hecho, pero intenta presentar cómo la cuestión sociocultural y biológica están tan interligadas y son tan conectadas y son tan fuertes que es difícil separar, ¿no? Y cuando decimos algo culturalmente, también estamos nos refiriendo a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, los alimentos hiperpalatables están involucrados con la sensorialidad que la publicidad, la industria de alimentos, produce los alimentos que son deseables desde ese punto de vista biológico y también lo hacen con publicidad, acrescentando una serie de elementos que nos hacen, de cierta manera, nos puede hacer adictos, sí, de verdad, ¿no? Y entonces, este mecanismo está muy complejo y nos hace, nos trae la cuestión de cómo enfrentar el problema, cómo promover la salud en estas condiciones, la importancia de las políticas regulatorias, porque es imposible que tengamos que dejar a cargo de las personas individualmente para gestionar esto. Estudios con obesidad son clásicos y resultan que es muy difícil mantener el peso. ¿Por qué? Mismo cuando se pierde el peso, porque el deseo y todos estos mecanismos están en marcha todo el tiempo, siendo estimulados, siendo instigados, y la persona está todo el tiempo teniendo que hacer control. Ese es muy difícil. Y el tratamiento de la misma manera, ¿no? Actualmente tenemos que estamos tratando la obesidad, intentando, ¿no? Las tendencias actuales son intentando preparar el individuo para fortalecer la atención a sus sinales internos y crear una cierta blindaje de los estímulos externos para que seamos menos susceptibles a las manipulaciones que estamos viviendo en este contexto alimentario. Bueno, entonces, dentro de esta cuestión se encuentran muchos elementos para discusión que yo quiero abrir a mis colegas, y quiero agradecer el convite y la atención que han tenido y el retraso en 15 minutos. Entonces, perdona por extenderme demasiado. Espero que mi español tenga salvado alguna información, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la atención y pela invitación. Graças, Rosa. Realmente, eu fico aqui pensando, né, no nosso campo mesmo, como nutricionistas, e todo questionamento dos últimos tempos em relação à ciência, que ela não dá conta, né? Ela não dá conta da realidade, né? Aquilo que está no laboratório não dá conta da realidade. E esse é um encontro, né? É um encontro daquilo que está no laboratório, que está chegando perto da realidade, que é extremamente complexa, né? E como é que a gente pode pensar numa ciência que aplica esses conhecimentos a nosso favor? São coisas bem, né, de se pensar, porque já se percebe que tem um conhecimento ali bastante importante, mas como aplicar esse conhecimento a nosso favor, né? Como ir além de explicar, né? Acho que algumas coisas talvez
sejam mesmo de se pensar numa pesquisa interdisciplinar, numa coisa mais, né? O próprio trabalho em rede que a gente propõe aqui, talvez seja um vislumbre lá para o futuro, para que esse conhecimento se transforme, né, num conhecimento aplicado a favor de tudo isso, né? E você mesmo falou, a indústria já está usando esse conhecimento, né? Infelizmente, né, Maria Rita, porque de fato eu acho que uma das primeiras providências que a gente tem que ter é de diminuir a separação que a gente faz entre macroanálises e microanálises, entre o biológico e o social, entre tudo isso, porque está tudo muito integrado, né? É uma coisa muito, né? Como diz, a indústria realmente ela já fez isso. E eu acho que, assim, do ponto de vista atual, né, quando a gente pensa assim, eu acho que eu sou muito grata a estar vivendo nessa época em que o Monteiro teve esse insight, né, que foi um insight maravilhoso de tentar focalizar nessa questão dos produtos industrializados, e ele puxou um fiozinho que vem junto muitas outras coisas, né? Quer dizer, um fiozinho não, um fiozão, né? É uma corda que vem muitas outras coisas junto, né? Mas eu acho que essa denúncia que a gente tem tido, essa militância, porque é uma militância política, né, Maria Rita? Eu acho que tem várias frentes, mas a gente precisa parar para discutir isso, né? Agora que, por exemplo, tem aqui a Ana Pinheiro estava comentando, né, da questão dos ingredientes adictos, né? Então, essa questão do aditivismo, que a gente não teve tempo muito de mergulhar, mas eu acho que é interessante, porque quando você põe um CID, né, quando você define que é uma doença, ela tem um CID, isso tem outras implicações do ponto de vista de políticas públicas, de saúde, etc. Mas, de fato, uma das principais dificuldades é definir que substâncias são essas que causam dependência. Porque é muito difícil você falar assim, o alimento vai causar dependência. É complexo você falar isso, porque alimento em que situação, né, em que estrutura. Então, essa definição, por exemplo, para você definir, você tem que enquadrar a dependência em algumas categorias. Né? Você tem que definir a substância ativa. Então, isso é difícil, porque a indústria de alimentos, por exemplo, sei lá, você pega um rótulo que tem, sei lá, 50 ingredientes. Que ingredientes são esses? A gente que é da área, a gente não sabe o que é, né? Podem ter ingredientes adictos, com certeza, assim como tem disruptores metabólicos que estão presentes aí em alimentos, em produtos cosméticos, etc., etc., que estão sendo explorados mais atualmente. Mas eu acho que a grande alerta é que eu acho que o fato essa nova classificação de alimentos, ela gerou um alerta para se olhar, para mudar o olhar de lugar. E isso mudar o olhar de lugar vieram junto outros aspectos, né? Que não só o concreto do alimento em si, mas tudo que está envolvido com ele, né? Enfim. Se alguém quer comentar. Aqui do nosso lado, e agora eu estou vendo aqui da Vanilla, a Ana escreveu, o João escreveu agora há pouco. As pessoas que estiverem com microfone, seria interessante que falassem, né? Aqui a Isabela, sendo um problema de saúde pública, poderia a Anvisa ajudar, né? A adição de tais ingredientes na sua produção, estabelecimento, valor limite. Talvez ainda não tenha conhecimento, eu não sei o que a Rosa pensa. Como que isso poderia virar política pública na rotulagem de alimentos? Agora, eu acho que tem 3 questões colocadas, né? Eu vou começar pela do João. O João coloca sobre atenção plena, meditação, tudo isso. Acho que o boom dessas técnicas encontra um terreno muito fértil. Mas todas essas técnicas, elas têm um papel, digamos,
do indivíduo ter essas condições. Então, sempre a gente tem que pensar em vários planos. Então, por exemplo, como que a nossa sociedade, por exemplo, culturalmente, a gente tem o tempo para comer, né? A nossa cultura, se a gente pensar, sei lá, há 20 anos atrás, algumas pessoas aqui vão lembrar, outras, acho que deve ter perto de 20 anos, então não lembro, mas assim, gerações passadas viveram uma norma alimentar, regras culturais relacionadas à alimentação que facilitavam a própria regulação daquilo que a gente come. Por exemplo, você tinha horário para comer, as pessoas tinham tempo, né, para comer, coisas que atualmente, praticamente a maior parte das culturas, esse tempo se diluiu com outras atividades. Então você tem o tempo, você come, mas ao mesmo tempo você olha no computador, você olha no celular, você faz outras coisas. Mas as regras sociais, elas, de certa maneira, elas ajudaram muito nesse sentido, né? Então não pode só tudo ficar a cargo do indivíduo, a gente tem que ter políticas de proteção, controles, situações coletivas que contemplem as melhores condições. Da mesma maneira que fazer atividade física sem ter condições, você não consegue fazer. Então, as praças com equipamentos, tudo isso ajuda, né? São formas de você ter políticas mais inclusivas, né? Com relação ao currículo, né? Por exemplo, a formação, eu acho, Vanille, que a formação do nutricionista está muito aquém ainda, porque eu acho que não é só do nutricionista, eu acho que a própria estrutura de disciplinas, né, que separam um âmbito do outro, não integram, ao contrário, parece que existe um movimento assim, não, se é dessa área, eu não quero ouvir, e uma não quer ouvir a outra. Então, acho que a gente tem que buscar formas de conhecimento mais integradas dentro de um currículo, né, e talvez trabalhar com problemas e não com disciplinas, né? As disciplinas entrariam para discutir um dado problema, eu acho que seria um caminho, né, que eu acho que é uma tendência atual, né? Agora, com relação à Anvisa ou a outras coisas, a Isabela Baboni está perguntando, né? Eu acho que a gente não pode ser ingênuo, né? Porque a Anvisa, assim como as decisões que são julgadas e decididas politicamente, nas instâncias políticas que nós temos, né, tem interesses. Quem são as pessoas que estão lá julgando, decidindo, né? Quem são as pessoas que elegem quem vai ser, que vai estar tomando as decisões na Anvisa? Quem são as pessoas que vão estabelecer regras? Que interesses elas têm? Porque essas pessoas têm muitos técnicos, mas todas as pessoas têm ideologias, defendem interesses, sobretudo na nossa política. A gente sabe que muitos parlamentares representam a indústria é muito forte. Por que a gente não consegue, tem tanta dificuldade para fazer regulação de rotulagem? Por que as nossas rotulagens, as regras voltaram atrás nesse governo? Né? Que interesse é esse? É porque não tem problema? É porque tem interesses, né? Então, os aditivos, né, os pesticidas e tudo mais que estão sendo usados no Brasil, que foram aprovados atualmente, eles já tinham sido proibidos, agora voltou. Então, que interesse é esse? A ciência não mudou nesse período. Então, não sejamos ingênuos, acho que são forças políticas, mas eu acho que nós temos que nos organizar nesse sentido, né? E no sentido do tratamento em si nas instituições de saúde, a gente pode pensar em questões que vão sobrecair sobre o indivíduo, mas a gente sabe que é ineficiente do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de tratamento. No mundo inteiro, a gente não tem cura para a obesidade. A obesidade está aí. As pessoas perdem peso, mas voltam a engordar. É insignificante a eficácia dos tratamentos para a obesidade, efetivamente, no mundo inteiro. Né? Enfim. Aqui a Isabela está colocando, né, as tentativas que foram feitas. Alô? Não sei se me escutam. Sim, escuto. Sim? Pode falar. Tá. Professora, meus parabéns, a apresentação foi excelente, muito esclarecedora e com um tema super atual para a gente. Eu tinha colocado uma observação sobre
que essa questão da hiperpalatabilidade, como a indústria realmente manipula os alimentos industrializados que consumimos, e muitas vezes nós que somos profissionais da área de nutrição, também não somos capazes totalmente de identificar e observar essa manipulação. Especificamente no caso nosso aqui no Chile, né, que eu moro aqui no Chile há muitos anos, quando entra em vigência a lei que obriga a inclusão da mensagem frontal de advertência, que são os famosos selos negros, né? A gente começou a ver no mercado produtos que, como eu pus aí na observação, é impressionante você se dar conta que o produto é alto em sódio, alto em açúcares e alto em gorduras totais ao mesmo tempo. Então, a gente pensa, como se produz um alimento como esse, um alimento que está, óbvio, dirigido ao público infantil, como aqui a gente tem a restrição da publicidade desses alimentos alto-em, tem restrição total da publicidade, agora está um pouco mais contido, mas eram produtos que há 3 anos atrás tinham uma publicidade agressiva, muito agressiva, dirigida às crianças. Então, eu particularmente acho que enfrentar esse problema é somente a única estratégia que a gente tem nesse momento é somente através de regulações super rígidas e que possam principalmente proibir a publicidade dirigida às crianças e a publicidade em geral desses produtos. Algumas pessoas estavam mencionando sobre a necessidade, o questionamento das agências regulatórias, enfim. Eu acho que uma forma de incidir é participando mais ativamente nos processos da regulação. Por exemplo, nas consultas públicas, por exemplo, fazendo parte das mesas técnicas. Eu trabalhei muitos anos no governo aqui do Chile e eu pude observar como a academia é omissa ao momento de participar da toma de decisão no momento preciso. Normalmente, a academia se ativa depois que a regulação já está pronta, já está aprovada. Mas no processo de discussão, existe uma omissão bastante grande. E é aí onde a gente tem a oportunidade de participar. Então, aproveita de fazer o convite a todos que não participaram da consulta pública da Anvisa para que mande suas observações. Eu já mandei as minhas. É isso, fecha o microfone. Obrigada, Ana. Eu acho que o pessoal falante de espanhol pode fazer seus comentários e perguntas. A professora Ana Lia. Eu vi que tem mais gente da Colômbia, além da Paulina. Eu acho que a Beatriz é da Colômbia, a Cláudia. Quem tiver com o microfone que queira comentar alguma coisa, professora Ana Lia. Hola. Olá. Sí, ahí sí, ¿se escucha? Bien. Sí. Muchas gracias, profesora Rosa. La verdad que excelente y además, bueno, mueve mucha reflexión, cómo la industria va mucho más rápido que nosotros y cómo hacen tan fácil ellos para transmitir ciertas bondades de los alimentos que a nosotros nos cuesta tanto hacer que la población comprenda la necesidad de alimentarse bien y que podamos tener peso en las políticas públicas para poder instalar el tema de la gravedad que tiene en términos de salud pública y que pareciera que no encontramos todavía la forma de sensibilizar y de que se puedan tomar medidas serias, ¿no? Y profundas. Porque si bien según lo que escuché en tu conferencia, por supuesto la industria tiene sus estrategias,
pero es tan complejo el problema y los mecanismos de cómo, estos mecanismos de recompensa, de adicción de ciertas sustancias de los alimentos, es difícil traducirla en términos de que se tomen medidas rápidas, prontas. A veces me pregunto, ¿qué necesitamos para convencer a los decisores políticos de que estamos frente a un problema muy grave y que necesitamos tomar medidas urgentes, ¿no? Y pensaba también en estos mecanismos de recompensa y cómo es lo biológico, pensaba también en, por ejemplo, la lactancia materna. Cómo que la influencia que tiene también sobre la microbiota intestinal y cómo también es difícil y se ha perdido esa cultura de la lactancia, que es un protector frente al sobrepeso y obesidad. ¿Qué pasa? O sea, es como que son muchas cosas relacionadas o muchos factores que nos llevan a tener este problema y me preocupa mucho el tema de la prevención. O sea, cuando estamos frente a una mujer embarazada y la recomendación y el ponerse a pensar en que cuide su salud, su estado nutricional, y si pienso no darle de lactar a su bebé, eso también es como que nos falta, al menos digo en Argentina, por la prevalencia que tenemos de lactancia materna baja, y que no es fácil tampoco sensibilizar, hablo al equipo de salud, ¿no? Que el equipo de salud no tenga un solo mensaje, bueno, muchos dirán, quizás sí, están patrocinados por laboratorios, también sí, pero no es tanto así, porque en atención primaria al menos, ningún profesional recibe nada. Entonces, parece que pasa por otro lado el problema, ¿no? Pero de verdad a mí me gustaría quizás si hubiera algunos trabajos de investigación, estudios acerca de cómo la lactancia, en esta cosa general que nosotros sabemos que protege, que es un factor protector, pero si hubiera algunos estudios o investigaciones que fueran, no sé, o algunos estudios que nos dijeran, bueno, que quizás esto también tiene repercusión a lo mejor en esta palatabilidad, si tuviera algo que ver o si nosotros podríamos iniciar una línea de investigación, profundizar sobre el tema, porque también por lo menos me satisface saber que en cuanto a lactancia, por ejemplo, hay muchas investigaciones que apoyan y son nuevas y aparecen nueva evidencia de lo positiva que es para la salud de los niños y futuros adultos, ¿no? ¿Has escuchado algo, sabes algo o alguien que esté escuchando en el grupo acerca de estudios relacionados con lactancia y la preferencia después de alimentos? ¿Mm? No sé, dejo abierta la pregunta. Acho que a Rosa está ligando o microfone. Acredito que sejam oscilações de sinal que tem acontecido. Agora sim, Rosa. Eu estava tentando aqui, mas agora consegui. Eu queria fazer alguns comentários, né, das duas, Ana, né? Eu achei muito interessante, eu vou começar pela fala anterior, não responder, fazer algumas considerações também que eu achei bem
Achei muito bacana, né, essa questão de o porquê que os profissionais não respondem a tempo, né? E de fato você tem razão. Eu acho que muitas vezes também eu me vejo nessa situação, tipo, nossa, já passou e eu não fiz nada, né? E a gente tem um papel de responsabilidade. Agora, eu acho que a melhor forma, por exemplo, esse grupo, né, da Siga Obesidade, eu acho que assim, bom, dentro das missões, uma missão é responder algumas demandas da sociedade. Então, responder como grupo eu acho que facilita muito. Primeiro porque tem maior legitimidade. Perdona, tenho que falar em espanhol. Cambié sin darme cuenta. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con la colocación de la lentitud de los profesionales en responder el ritmo de las demandas de la sociedad en términos de política, en términos incluso de otras cuestiones. O sea, tardamos mucho para ponernos en marcha y organizarnos para responder a estas demandas. Pero es cierto que yo creo que no se puede hacer esto solamente individualmente. Yo creo que los grupos son más efectivos. Y, por ejemplo, este grupo, Si Obesidad, podría manifestarse en cuanto grupo porque tiene más peso, porque son más gente. Y por ejemplo, producir, en grupo es más fácil producir material que traga evidencia, que traga referencias que dan sustentación a las defensas, a las ideas que se plantean, ¿no? Entonces, claro, creo que lo más importante sería nos organizarmos en grupos en este sentido, ¿no? Quería comentar también la importancia de construirnos ambientes saludables que se envuelven muchas cuestiones. Por ejemplo, ambientes saludables en términos de condiciones de trabajo, locales para hacer, para decir, todo. Y rutinas, incluso ambientes familiares, o sea, rutinas familiares sean saludables, porque es imposible solamente hacer estos cambios con orientaciones solamente direccionadas a lo que se come. Hay que pensar en lo que, cuándo, cómo, dónde, ¿no? Cuáles son las condiciones que tenemos para comer y así por dentro. Locales de venta, exacto. Entonces yo creo que es importante nos manifestarmos, por ejemplo, ahí interesante, los canadienses tienen esto muy avanzado. Por ejemplo, en un barrio, tú tienes delimitado lo que es accesible en este barrio. Entonces yo tengo cuáles los tipos de tienda, lo que tiene, lo que no tiene, se regula en términos de favorecer y proporcionar una diversidad y acceso, ¿no? Entonces, esa parte de análisis urbanística relacionada con la salud, ¿no? Ellos tienen una área muy fuerte ahí que son los geógrafos que trabajan con estos temas. Y yo creo que eso es muy interesante. Con relación a los movimientos, ¿no? Yo creo que hay muchos que surgen, son microcomunidades que yo creo que hacen cambios muy importantes. Voy a hacer el destaque para la comunidad de, sí, las escuelas y universidades saludables. Yo creo que estas iniciativas son muy ricas. Por ejemplo, la comunidad de sustentación de la agricultura es una comunidad que tiene la cuestión de la alimentación, pero tiene otras cuestiones. Pensar en el bien general, en la cuestión de las nuevas generaciones, en el ambiente que estamos dejando, ¿no? Para nuestros hijos y otras generaciones. Hoy, por ejemplo, en el periódico se comenta que las temperaturas y las alteraciones ambientales empeoraron mucho. Ahora aceleraron la peora. Entonces ya sabemos que la Organización Mundial de Salud y la Organización de las Naciones Unidas también están haciendo esfuerzos para poner en marcha las ODS, ¿no? Con acciones para el medio ambiente, para alimentación. Quiero hacer destaque
para el documento que ha sido publicado en principios de este año, que fue del IT Lancet, que es esta publicación que tiene dos metas importantes para el planeta, que son la alimentación con menos carne, con producción más sustentable, menos productos industrializados porque tiene impacto ambiental nefasto, y también entonces, la alimentación y la producción, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que sermos multiplicadores de estas cuestiones y organizarnos entre estudiantes, entre grupos, entre personas que son de la academia, pero fuera de la academia sobre todo, ¿no? Para hacernos a difusión y pensarmos en ideales más colectivos, pensando en el bienestar de la humanidad, de las personas, de los grupos, ¿no? Y incluso yo creo que hay mucha falta de información y mucha ignorancia con relación a esta realidad ambiental particularmente, ¿no? Entonces es importante. Quería responder a Ana también, a Analía, sobre el mecanismo, que mencionó de entre los mecanismos biológicos la cuestión de la biota y de la lactancia materna. Yo creo que estamos en una época que tenemos que repensar nuestra manera de relacionarse con el mundo, ¿no? Y la lactancia materna es una de ellas, ¿no? Porque y la biota, que es un tema encantador de cómo la biota tiene relaciones con nuestro cerebro, nuestro sistema inmunológico, con todo esto. Entonces, tenemos que parar y preguntar qué estamos haciendo en cuanto sociedad, ¿no? Y en cuanto profesión, nos cabe cuestionar y poner los estudiantes para pensar al respecto de esto, ¿no? Cuando dejas la lactancia materna, no está solamente dejando su hijo para cambiar un tipo de alimentación, tiene otras inúmeras implicaciones, tendrán repercusión, ¿no? Entonces, claro, la valoración de estos movimientos de grupo, de la difusión de valores que sean más colectivos, más planetarios, más inclusivos, también cambia el ambiente alimentario. Porque si tú piensas en un ambiente alimentario pensando en el bien común, será bueno para todos, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante de considerar, ¿no? Graças, Rosa. Alguém da Colômbia gostaria de fazer uma pergunta, fazer um comentário? E eu acho que temos que encerrar com esse tempinho que vamos dar para a Colômbia. Paulina, Cláudia, acho que a Beatriz, eu não sei se a Beatriz está com o microfone, consegue falar. A Cláudia também acho que só está ouvindo, né? Acho que a Paulina que está com o microfone. Não, parece que ela não está mais. Bom, acho que a gente já está partindo para o final. Nós temos uma reunião no dia 7 de dezembro e nessa reunião do dia 7 de dezembro vamos pensar no plano de trabalho para o ano que vem. A RNP está nos cobrando que até dia 18 de dezembro mandemos uma agenda de trabalho, né, o que vamos fazer no ano que vem, se vamos manter uma reunião de trabalho e uma aberta a cada 2 meses, né? Eu proponho mandar uma proposta antes do dia 7 para que a gente possa discutir, e também eu fiquei com a incumbência de mandar o nosso fascículo 4 já adiantado para que todo mundo
avalie, veja, comente, né? Então, no dia 7, essa nossa reunião é uma reunião de trabalho, é uma reunião das universidades que estão envolvidas, mas com certeza, por exemplo, a Rosa disse, gostaria de me juntar, se você quiser fazer parte desse grupo, será muitíssimo bem-vinda, né? Aqui tem uma mensagem da Colômbia. Sim, etiquetado frontal. Nós tivemos até a indicação do professor Flávio Valente, de alguém aí da Colômbia, dia 17, não é dia 7 não, dia 17, de alguém ali da Colômbia que é da FIAM e que parece que estão fazendo um trabalho bem interessante aí. Sim, e o João está falando também. Rosa tem que ligar o microfone. Eu queria fazer um comentário que diz respeito aí, respondendo um pouco a Cláudia, hablar un poquito, perdona, hablar con Cláudia, ¿no? Yo creo que, y también esto fue comentado también por Ana, pero por dos Anas, ¿no? Que también tiene, la fuerza económica es brutal, ¿no? Y lo que hacen es brutal. Pero no podemos nos amedrontar y ni podemos considerarlo mejor o mayor. Ellos tienen una fuerza, pero tenemos otras, ¿no? Y yo creo que la sociedad con muchos núcleos, muchos grupos, pequeños, grandes, individuos, también podemos constituir una fuerza, ¿no? Y así que no, yo también tengo, algunos momentos me siento muy flaca, pienso, mira, mas esto es una fuerza que no podemos. Pero no es verdad, no es verdad. Y entonces, al engrandecer la fuerza de la industria, también estamos dándole fuerza, ¿no? Yo creo que tenemos que tirar fuerzas. Entonces, lo que hablaba la primera Ana, la Ana con dos Ns, ¿no? Es que tenemos que responder cuando las fuerzas políticas nos demandan, ¿no? Pero tenemos que producir material, divulgar esto en radios, en pequeñas millas, en lo que sea, para que la población se entere de lo que está viendo. Y entonces esto es muy, muy fuerte, es una fuerza muy grande. Y bueno, estamos viendo en América Latina el movimiento que se puede hacer fuerte, ¿no? de la población. Entonces yo creo que es esto, ¿no? Que tenemos que nos organizar y lo que poco que podemos hacer, pero podemos hacer, ¿no? Y la suma de esto es mucho. Rosa, essa apresentação ela foi gravada. Se você nos autoriza, a gente edita e torna público, senão fica um material só nosso. Se você autorizar, a hora que a gente edita, a gente manda para você dar uma olhada e se tiver de acordo, a gente disponibiliza, porque acho que é um assunto que muita gente se interessa, né? E é mais uma arma, né? Para a gente, a comunicação nos ajuda, né? Ao mesmo tempo que às vezes faz um serviço ao contrário, mas acho que temos que usar a comunicação a nosso favor. Sim, o observatório da professora Sara Castillo, né? Nós a conhecemos, ela tem vindo aqui no Brasil algumas vezes e realmente a professora Sara lá na Colômbia faz um trabalho muito bom. A pessoa da FIAM que eu falei, que o professor Flávio nos indicou, é Juan Carlos. Ele me mandou, inclusive, o contato, que tem trabalhado aí na Colômbia essa questão do etiquetado, né? E aí, no dia 17, nós temos, então, essa reunião de trabalho para pensar nos próximos temas e nas atividades para o próximo ano. A Marta Alicia, sim, a Marta Alicia trabalha bastante, ela já
ela já esteve aqui no Brasil algumas vezes, é da Universidade de Antioquia, né? Isso mesmo, ela já esteve aqui. Bom, eu acho que nós agradecemos muito as pessoas que puderam ficar até agora. A gente tem sempre tentado fazer essas reuniões não muito longas, mas o tema realmente era muito interessante e foi muito bom, Rosa, muito bom mesmo, eu não tinha dúvida que seria. Muito obrigada. Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar. Graças, Analia, Cláudia, todos. Sim, Rosa. Não, assim, eu queria comentar, Maria Rita, que eu acho que é interessante, sim, nosso grupo tem interesse, sim, de participar. Eu preciso saber depois com você, né, a gente pode falar por telefone, por WhatsApp, enfim, de a gente ver que formas, né, como é que é, porque eu tenho que ver se a demanda de trabalho a gente dá conta, porque aqui o mato aqui é alto, e, enfim, mas eu acho que é bacana a gente começar a pensar nas coisas, produzir coisas a respeito, e eu achei muito interessante a iniciativa de vocês. Então, assim, a gente tem interesse sim de participar, eu só quero saber se a gente pode, qual seria a nossa, né, enfim, nossas condições. E eu quero agradecer a todos pela paciência, pela escuta, por discutir, por estar aí participando, foi muito bom. Agradeço muito o convite, Maria Rita, foi muito legal. Esse formato aqui é meio novo para mim, né? Mas achei bem confortável, né? Funcionou muito bem, então foi muito legal. E a disponibilidade do vídeo, sim, sem problema nenhum, pode ser feita, sim. Eu acho que talvez tenha alguns erros de espanhol, mas eu acho que isso, enfim, faz parte, né, dessa coisa das línguas aí. Mas eu estou à disposição, tá bom? Obrigada. Rosa, a gente está mostrando o que está fazendo e daí as pessoas... a rede tem isso, né? Ela é muito flexível. Cada um participa do pode, o tanto que pode, né? E ter você por perto, mesmo que seja para de vez em quando vir aqui fazer uma roda de conversa, vai ser muito bom. Obrigada. Então, agradeço a presença de todos e no dia 17 fazemos a nossa reunião, a última reunião do ano, a reunião de planejamento. Obrigada.